Bueno, vamos a continuar con el material. Estábamos viendo qué significa la palabra bioseguridad o la definición de bioseguridad desde el punto de vista semántico de la palabra. Seguridad, calidad de algo seguro, bastante simple. Seguro, libre, exento de todo daño o peligro. Y por último, bio, conjunto de todos los seres vivos. Bioseguridad, protección de la vida relacionado con todo lo que pueda ser de contagio que pudiera alterar la salud de un trabajador. Acá en el texto nos dice que la bioseguridad tiene, tiene una profunda relación con la higiene y seguridad en el trabajo y con el efecto sobre el medio ambiente y los seres vivos. Perfecto, muy bien. En realidad, establecer, cumplir y hacer cumplir normas de bioseguridad, dice o reza este mensaje, que es un derecho y un deber de. Es un derecho que tienen todas las personas que están involucradas y un deber que tienen también todas las personas que están involucradas dentro de esta discriminación. Dice, los trabajadores de la salud en todos sus ámbitos. ¿Bien? O sea, todo el personal de salud, cualquiera fuera su actividad, cualquiera, tiene que cumplir, tiene que tener derecho a todo lo que tenga que ver con la bioseguridad y tiene que cumplir con esas normas, protocolos y el uso de los elementos pertinentes para cumplir en forma correcta con los requerimientos para dar la protección, tanto propia como del ambiente y de las personas que se encuentran en él. Investigadores y técnicos de laboratorio de todo tipo, como les decía antes, es un material que yo también uso para el tema de laboratorio, así que están incluidos también, porque están dentro del ámbito de salud. O sea que para toda aquella persona que tenga relación directa en el ámbito de salud, tiene que cumplir sí o sí con todas las normas de seguridad. Los pacientes que concurren a un establecimiento de salud, bueno, ahora está bien puesto de manifiesto esto de que tenés que utilizar, bueno, a partir de hoy en el ámbito de la ciudad es obligatorio llevar un tapaboca, ya ni bien salís de tu casa, lo cual está muy bien, porque eso no hace una protección sobre la persona a adquirir la enfermedad del virus, pero lo que hace es que si la persona tiene el virus, si tose, por ejemplo, no lo expulse al medio ambiente o le llegue a otra persona. Es una medida de bioseguridad, no de protección individual, sino de una protección colectiva. Y por último, acá dice la población en general por sí misma y por el medio ambiente. ¿No? Esto de no contaminar, como decíamos recién, esto a todo el grupo que pudiera darse en un lugar, en un local, en un colectivo, en un tren. Y además, no en el caso del coronavirus, porque no es el caso específico, pero si nosotros tuviéramos alguna situación donde hay un contaminante biológico, por ejemplo, no sé, alguna cosa que tenga la posibilidad de contagiar a otra, si esa persona toma contacto con ese elemento que está embebido en algún fluido del cuerpo que puede tener algún tipo de infección que pudiera dañar la salud de otra persona, el desecharlo fuera de las normas de seguridad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, sería un gran error. Es decir, por decir una cosa que se entienda claramente, un paño embebido en sangre tiene que tener una disposición, digamos, un desecho que hay que hacerlo dentro de normas de bioseguridad, que ustedes lo conocen, que es tirarlo en bolsas de color rojo que están establecidas en distintos lugares de los centros de salud. No es lo mismo que vaciar el mate se vacía en una bolsa negra. O sea, los residuos también tienen una clasificación justamente por esto, ¿no? Por cómo afectan cada uno de ellos el medio ambiente. Y todo lo que venga de la parte médica tiene que tener un tratamiento especial, por eso ustedes van a ver en todo su ámbito laboral que siempre tienen ese tipo de cestos y bolsas de residuos específicas para los desechos que tengan que ver de alguna situación de atención médica que se haya efectuado. Y después vamos a ver un poquito más adelante que ese tipo de desecho no es que se sube a un camión de basura convencional y se lleva y se tira, no. Tiene un tratamiento específico justamente para que no contamine el medio ambiente. Bien, ¿qué busca la bioseguridad? Bueno, básicamente disminuir el riesgo asociado al trabajo en el ámbito de salud y los laboratorios. Bien, o sea, disminuir. Porque el riesgo cero en realidad no existe, ¿no? O sea, quiere decir, siempre algún riesgo potencial hay. Recuerden que hoy hablábamos de
los trabajadores que, por más que tengan un montón de condiciones buenas de trabajo y tengan todos los protocolos para hacer su trabajo en forma correcta, en algún momento puede haber un desvío propio de la naturaleza humana, quiere decir desvíos de no cumplir con alguna norma establecida. Y eso hace que justamente ese trabajador que lo teníamos recontraprotegido se nos infecte con alguna situación, puede ser con un pinchazo, hablábamos hoy del HIV, pero podría ser ahora también con la pandemia, que adquieran el virus y uno no diga, ¿qué pasó acá? Bueno, y quizás en un momento sacó el barbijo, o en algún momento se llevó la mano a la cara, siempre, a cualquiera le puede pasar, y bueno, puede pasar, son desvíos humanos. No hay que buscarlo con el dedo acusador, sino pensar que es una posibilidad. Por eso el riesgo cero no existe en ninguna actividad. Después dice minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente, que también, porque la bioseguridad primero trata de proteger al trabajador en toda su orden y después también al medio ambiente, porque es tan importante por toda la sociedad, ¿no? Contaminar el medio ambiente siempre conlleva algún problema que ya no es individual, sino es de la sociedad toda. Para lograr estos objetivos, dice la bioseguridad, analiza todos los posibles riesgos y elabora normas y procedimientos, como recién les decía, los protocolos, ¿no? Que se deben cumplir a rajatabla. O sea, cuando alguien hace un análisis de riesgo, digamos, ¿qué riesgo tengo en este ambiente? Tales. ¿Cuáles son las medidas de prevención que tendría que tomar para que este riesgo no tome contacto con las personas involucradas? Bueno, son estas, hay que dejarlo por escrito, hay que establecerlo, y entonces ese protocolo hay que cumplir. ¿Bien? Y hoy está de moda también el tema que se dice en los medios de comunicación, los protocolos para el tema de COVID-19. Ustedes fíjense cuando llegan a hacer alguna atención en algún lugar donde hay un presunto persona que está contagiada, puede ser en los geriátricos, lo hemos visto en televisión. Llega el SAME y hay un equipo del SAME que se queda en la parte exterior, que no toma nunca contacto con los enfermos o posibles enfermos, que hacen todo lo que se llama el sistema de seguridad exterior. Es un protocolo. Hay que vallar la zona, bien, con gente de salud que coordina las actividades. Y después, el grupo que entra al lugar entra con un equipo autónomo, bien, o sea, casi autónomo, quiero decir, sellado desde la cabeza hasta los pies. No es autónomo porque lo que respiran es del medio ambiente, pero con todos los filtros necesarios, y tienen todo un equipamiento para retirar a las personas que posiblemente estén enfermas. Eso también es protocolo, o sea, cómo se entra, cómo se vaya a la zona, cómo se traslada el paciente, dónde se lo lleva. O sea, cada paso hay que seguirlo en forma sistemática. Por eso, cada vez que se analizan los riesgos potenciales que se dan en cualquier ámbito de salud, hay protocolos establecidos. ¿Ustedes tienen algún protocolo, me imagino, para ingresar al quirófano, o no? Sí, sí, lo estuvimos viendo. Ajá, por eso. Bueno, no llegan con el jean y la zapatilla y entran al quirófano así, ¿no? No creo que puedan hacerlo con esa naturalidad. No, tal cual. Bien, perfecto, muy bien. Bárbaro. Bueno, vamos a continuar con la actividad. ¿Qué es lo que se analiza? Bueno, como decíamos recién, el riesgo es la probabilidad que tiene un individuo de generar o desarrollar efectos adversos a la salud bajo condiciones de exposición a situaciones de peligro. ¿Bien? O sea, el riesgo es algo, si tengo un peligro que está en el ambiente, yo tengo el riesgo de poder sufrir algún tipo de accidente producto de ese peligro que está ahí en el ambiente. Los accidentes pueden ocurrir porque el riesgo cero no existe, como les decía hace un ratito, por ello las normas de seguridad deben estar correctamente establecidas y no deben descuidarse nunca. Bien, es un poco redundante lo que veníamos hablando, porque justamente el machaque constante es eso, ¿no? O sea, siempre cumplir con los protocolos y con lo que está establecido. Alguien pensó por nosotros antes porque alguien ya vio que había peligros, vieron los potenciales riesgos y por ende se tomaron todas las medidas de prevención para que ese peligro no llegue a tomar contacto con nosotros, ¿sí? Entonces, como verán ahí en el texto, habla de que la bioseguridad es una disciplina preventiva e integral. ¿Bien? Entonces, ¿a qué refiere esto? Nos va a establecer 4 puntos que son de muchísima importancia. El manejo de residuos, donde se desecha cada material y cómo se trata luego esos desechos. Es importantísimo. ¿Bien? O sea, vuelvo a repetir, no solamente en lo que tiene que ver con la
protección propia de la persona que está tomando contacto con ese residuo. Estamos hablando de residuos biopatogénicos, ¿no? No residuos convencionales. No solo proteger a ese trabajador que está tomando contacto con ese residuo, sino todo aquel que pudiera tener una intervención posterior. Y vamos a verlo también, que por qué la clasificación con un color cada bolsa en forma determinada, qué tipo de tratamiento van a recibir, cómo se eliminan esos materiales o esos desechos para que no contaminen al medio ambiente, ¿bien? Y que no tengan contacto otras personas con él, ¿bien? Para eso quizás tendrían que entender, y lo vamos a ver también, cómo, en una breve síntesis, cómo funciona el tratamiento de un residuo convencional, residuo domiciliario. Nosotros vamos a ver, 5 minutos, 4, no más que eso, explicar en forma general cómo del tachito de basura que nosotros tenemos en la puerta de casa, en el caso que tengan estos contenedores de ahora, o no sé, pasa el camión de basura a llevar justamente el residuo de la puerta a su casa, tiene esa basura que ustedes desechan, tiene todo un tratamiento y llega a un lugar determinado y va a ser normalmente lo que se denomina enterrada bajo tierra, ¿bien? Con características particulares. Lo que llaman rellenos sanitarios, habrán sentido nombrar el SAMSE, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, ese tratamiento. Es una basura. La basura ahí se trata en forma convencional, tiene un montón de tratamiento, pero es residuo domiciliario, es como se lo denomina. Ahora, el residuo biopatogénico o derivado de la salud tiene un tratamiento totalmente diferente. ¿Bien? Y por eso la clasificación, como les decía, en lo que respecta al tipo de contenedor que las va a recibir, cómo es tratado ese contaminante y quiénes van a tener contacto con ese, digamos, con ese residuo, para que todo el personal que tenga acceso a tener que manipularlo conozca los riesgos potenciales que tiene. Bien, porque imagínense que una persona que no sepa que lo que está ahí adentro, si me pincho con algo que está ahí adentro, me puedo contagiar el HIV y lo agarra la bolsa y la aprieta fuerte porque pesa un poco, y bueno, y se nos pinchó, ¿qué pasó? Justamente a eso se refiere. Como dice, transporte adecuado de todo material químico, biológico, seguro para el entorno de las personas, lo que estaba diciendo recién. La seguridad de todos los trabajadores de ese ámbito, ¿no? Acá dice bioquímicos, farmacéuticos, investigadores, médicos, técnicos, personal de limpieza, instrumentadores, todo el mundo, o sea, etcétera, todo el personal que tenga con el ámbito de la salud, y el uso de sustancias químicas que puedan afectar a los seres vivos, causándole un daño agudo, crónico o toxicidad acumulativa. Tener efectos corrosivos, explosivos, causar quemaduras por fuego o alterar el medio ambiente. Esto se refiere a cualquier químico que se maneje en el ámbito de la salud. Básicamente acá, como les decía, el material sirve mucho para el laboratorio, donde realmente hay mucho de esto. Ustedes tienen en menor escala, porque ustedes manejan, si bien manejan químicos, pero no en acumulaciones de cantidad importante, manejan pequeños envases, pero hay algunos elementos que en el ámbito de un quirófano, gases que se utilizan para el trabajo, y algunos otros elementos, como por ejemplo el formol, que son justamente sustancias químicas que en la mala manipulación, bien, y en la mala clasificación, puede contraer potencialmente un riesgo, o mejor dicho, es un peligro que se puede convertir en un riesgo y se puede convertir en un daño a la salud del trabajador. Perdón. Cuando veamos los riesgos químicos en forma específica, justamente vamos a buscar algún elemento químico, lo vamos a analizar no desde el punto de vista químico, sino cuáles son sus verdaderas, digamos, condiciones de peligro que hace que un trabajador, al estar expuesto a él, deba conocer con lo que está tratando. Y en muchos casos, no quiero decir que ustedes lo hayan vivido, pero en algunos lugares está establecido como algo habitual que en envases no convencionales, ¿no? Envases de plástico, que han sido utilizados para otro, o su origen era distinto al producto que tienen adentro, alguien ante la necesidad de tener ese elemento en el ámbito laboral y capaz el producto original viene en un envase muy grande que no se puede trasladar,
la reducción en cantidad de litros lo llevan a un envase capaz de 4 o 5 litros, chiquitito, maniobrable, y por ahí hay algún ejemplo que le hacen, no sé, la calavera en una de las caras, le ponen el nombre del producto, o le ponen, ojo que esto tiene tal cosa, pero que en realidad, desde el punto de vista técnico, es una aberración que se cometa eso, porque si ustedes recuerdan, ya hemos hablado que el trabajador tiene que conocer todos los riesgos que tiene presente en su ámbito laboral, y si yo estoy trabajando con un químico, además de saber qué es lo que contiene ese envase, tengo que tener en el propio envase todas las medidas de prevención y todas las medidas de acción correctiva en el caso de que ese elemento tome contacto conmigo, qué sé yo. Si se me cae una gota dentro del ojo, ¿qué tengo que hacer? ¿Me lo refriego? ¿Me pongo agua? ¿Bien? O sea, ¿cuál es la acción que debería tomar? O si cae sobre mi piel, ¿es un degradante de la dermis o no? Bien, todo eso lo va a decir la hoja de seguridad, que es como se denominan. Todos los químicos tienen hoja de seguridad. Y que cuando tengan la posibilidad en su carrera y llegar a algún lugar donde tengan contacto con este tipo de elementos, y estando en el envase original, lo pueden revisar. Es más, hay una resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para todo el ámbito justamente, tanto de la industria como el ámbito de la salud, que todos los elementos químicos tienen que tener esa hoja de seguridad, que se llama SGA, Sistema Globalmente Armonizado, pero que todo el texto tiene que ser en español, porque antes venían importados en inglés y no todo el mundo sabe inglés, o italiano o francés. Y hacíamos una traducción hindú, ¿no? Quiero decir, a lo que sabíamos, y aquel que no conoce la lengua inglesa, y bueno, 2 o 3 palabras que se conocían técnicamente, podías definir qué pasaba cuando tenía un accidente con ese producto, ¿no? Se podían hacer las cosas bien o mal. Ahora la obligación por ley es justamente que venga todo en el idioma español para que cualquier persona lo pueda interpretar sin ningún tipo de barrera lingüística. Bien, ¿cuáles son los riesgos que se dan en un hospital? Por suerte nos metemos en el hospital un poquito con los riesgos. Bueno, acá hay 3 riesgos que son vitales, ¿no? Está el físico, el químico y el biológico. Vamos a analizar cada uno de ellos. Dentro del físico hay algunos aspectos importantes que ustedes tienen que conocer, porque hace no solamente al ámbito del hospital, sino en el ámbito en su vida cotidiana. Así que va a ser de mucha importancia que lo tengan siempre presente. El riesgo físico está relacionado con factores ambientales y depende de las características físicas de los objetos que puedan actuar sobre los tejidos y órganos de las personas, produciendo un efecto nocivo. Ejemplos de estos factores ambientales son la carga física, que ya lo hemos visto. Acá vienen algunos que ustedes no hemos mencionado, o sí lo mencionamos en CIMAT, pero no tan profundamente. El ruido, ¿sí? O sea, el ruido intenso en el ambiente laboral, la mala iluminación o la buena iluminación, las radiaciones, aquí ustedes tienen una cierta exposición en forma cotidiana, o por lo menos en forma periódica, en lo que relaciona a cuando están en un quirófano y se sacan placas radiográficas, a eso me refiero, ¿no? Eso es la propagación de radiaciones y los niveles de exposición. Después veremos cómo se evalúan y cómo también hay elementos de protección o barreras de bioseguridad que cubren o protegen al trabajador que está expuesto a ese tipo de contaminante, la temperatura ambiente y las vibraciones. Esos son riesgos que se dan en cualquier actividad, ámbito de salud, ámbito industrial, administrativo, siempre hay algunos de estos. Pueden estar, no las radiaciones quizás no tanto, en un ámbito, en ámbito de oficina, ¿no? Pero todas las demás sí pueden estar presentes. Bien, en cambio de ustedes, en el caso de ustedes, toditas las que ven ahí pueden estar acompañándolos en toda su estadía laboral o en todo su día laboral, ¿no? Jornada laboral. Dentro de los ejemplos que recién veíamos de riesgo físico, hay 2 que son muy importantes a tener en cuenta. El riesgo eléctrico, bien, que es el que no se ve, es como el COVID-19, no se ve, pero está. Bien, el riesgo eléctrico son las posibilidades potenciales de que yo tome contacto con la electricidad y que en muchos casos es imperceptible. ¿Qué quiere decir? Un cable que está pelado, que no lo veo, que está tocando
la chapa de una puerta y yo no estoy viendo eso, y apoyo la mano en la puerta, es una grosería lo que estoy diciendo en lo que respecta a que se tienen que unir muchas cosas, ¿no? Pero puedo recibir una descarga eléctrica. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con un tablero eléctrico en mal estado, una sobredimensión de los usos de los tomas corrientes. Por eso les decía que es importante, tanto para el ámbito laboral como para sus casas, porque mucho de lo que vamos a ver acá no lo van a ver en el hospital, pero sí lo van a ver en sus casas. Y es importante que lo corrijan para evitar futuras urgencias. Y bueno, si el riesgo eléctrico está presente, siempre que hay un cortocircuito, el cortocircuito se da indefectiblemente por un aumento de temperatura de los cables. Y si hay un aumento de temperatura de los cables, hay calor. Y si hay calor, y los combustibles que estén rodeando a ese calor son lo suficientes como para generar un fuego, se inicia un fuego. Y un fuego que no se puede controlar se transforma en un incendio. ¿Bien? O sea que ahí vamos a ver, tanto en el ámbito laboral, pero más particularmente en este caso, vuelvo a repetir, en la vida cotidiana, cómo podemos hacer nosotros, tomando medidas de prevención, para evitar la ocurrencia de esta situación. Bueno, como decíamos recién, ejemplos de riesgo físico, en este caso riesgo eléctrico, es todo aquel asociado a la electricidad y al uso de aparatos que tienen justamente ese tipo de alimentación, ¿no? Riesgo eléctrico. Es todo aquel asociado a la electricidad y al uso de aparatos eléctricos. Es imprescindible concientizarse del riesgo que tiene la corriente eléctrica, ya que es la causa de accidentes más graves y en muchos casos mortales. Bueno, la descarga eléctrica sobre el cuerpo humano es, en muchos casos, según la tensión y la intensidad de esa descarga, puede ser una pequeña cosquilleo, lo que se denomina patada, o sea, me dispara la mano, me hace retraer la mano con un acto reflejo hacia mi cuerpo, o según como tenga tomado lo que está con la descarga eléctrica, sobre todo si lo tengo agarrado con la mano, como si estuviera tomando el manubrio de la bicicleta mientras que voy andando en ella, quiero decir con el puño, la mano cerrada, tomando ese elemento y recibo una descarga eléctrica, la contracción muscular no va a hacer que se despegue mi mano, sino que se agarre más a ese hierro, con lo cual, muy probablemente si la descarga es intensa y no hay nadie cerca mío, esa descarga produzca la muerte de la persona. Por eso la importancia de tener cuidado. Claro, ustedes me dirán, se supone que en los hospitales eso no debería pasar, y es verdad, porque hay mucha responsabilidad, mucho control, riesgo eléctrico, protección de instalaciones, es una cuestión técnica, lo que ustedes conocen como disyuntores, que eso es para proteger la vida de las personas, seguramente todos los hospitales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, entiendo yo que la provincia también, pero no conozco, la verdad no he recorrido uno de la provincia, pero tengo establecido que por normas de habilitaciones y demás cumplimientos, todos los tableros eléctricos tienen la protección pertinente para las personas, pero eso no quiere decir que en nuestra casa tengamos la misma condición. Y además, que en muchos casos, esos elementos que están instalados no son una garantía del 100%, porque recuerdan que el mismo texto acá dice que el riesgo cero no existe. Siempre puede haber una falla del equipo, puede haber una mala instalación, puede haber un deterioro del tablero, o sea, 100% seguro no se está nunca. Siempre hay un pequeño porcentaje, por ende, las medidas de prevención es lo que más nos va a ayudar a que no nos pase un accidente. En nuestra casa particularmente, cuando sobrecargamos una instalación eléctrica, vieron que se da habitualmente que uno compra un toma corriente múltiples, esos que le dicen zapatillas, vieron que tienen varios tomas, que es una cajita rectangular con 4 o 5 tomas para enchufar varias cositas, y un cable relativamente de una determinada longitud que se instala a un enchufe en nuestra casa. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahí lo entienden, lo conocen. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces como les decía, cuando uno hace esa acción y en casa conectamos a un toma corriente de pared, esa denominada zapatilla, en realidad toma corriente múltiple, nosotros le vamos poniendo distintos aparatos, ¿no? Puede ser un cargador de celular, bajo consumo, ¿sí? Puede ser un televisor, no hay tanto consumo. Puedo conectarle una heladera, empiezan a cambiar los consumos, un equipo de aire acondicionado, una estufa, un calentador eléctrico, una tostadora, una plancha. Cada una de esas cosas que les nombré último tienen mucho consumo en el pico de tensión, cuando arrancan.
¿sí? Ahora, para que se entienda por qué es tan peligroso eso. Si ustedes tienen una en su casa y después de esta clase lo pueden husmear para adquirir un nuevo conocimiento, los tomacorrientes, o mejor dicho, estos tomas múltiples, dice, en alguna parte habla de capacidad en amperajes. Normalmente la abreviatura de amper es AMP, ¿no? Entonces dice 10, 15 amperes, 6 amperes, 4 amperes. Ese amperaje es la capacidad que tiene ese aparato de poder distribuir corriente. O sea, hasta esa cantidad de corriente es capaz de producirla sin ningún tipo de riesgo. El tomacorriente que ustedes tienen en la pared probablemente tenga la misma capacidad para un solo tomacorriente, que es lo que está estableciendo ahí ese múltiple. Entonces ustedes se van a alimentar vamos a poner un ejemplo, de 5 amperes para distribuir 5 amperes en 5 tomacorrientes. Bueno, uno diría, cada uno va a consumir 1 amper, porque 5 dividido 5 es 1 cada uno. Entonces, yo enchufo 5 aparatos y cada uno va a tener para alimentarse 1 amper. Pero resulta ser que todos los equipos consumen más que 1 amper en el arranque. Hay algunos que consumen 4, 6, por ejemplo, una heladera, en el arranque consume 6 amperes. Un secador de pelo para las chicas que tienen que salir urgente y se tienen que secar el pelo, está entre los 8 y 9 amperes en el encendido, porque tiene una resistencia dentro, calienta más y eso consume más energía. Si yo pongo todos esos elementos dentro de esa tomacorriente múltiple, que consume uno 3, otro 4, otro 6, cuando hago la sumatoria de todo lo que consume en los equipos, me da que estoy necesitando tener 10 amperes o 12 amperes. Pero mi tomacorriente de pared me estaba dando 5, o sea, no hay 12 amperes. Cuando la electricidad no puede alcanzar el requerimiento de la instalación, se fuerza y eleva la temperatura de transmisión de la corriente. ¿Qué quiere decir? Se calientan los cables, cada vez más. Cada vez más. Por eso cuando ustedes toman, por ejemplo, algún elemento que estuvo conectado mucho tiempo, que estuvo consumiendo energía, y tocan el cable o el tomacorriente y está caliente. Bueno, ahí hay un problema con el amperaje, justamente se calienta porque necesita más de lo que la corriente eléctrica le puede dar, la que está instalada. Esos materiales tienen un punto que se denomina de autoinflamación. Después lo vamos a ver la clase que viene, les voy a contar un poquito de incendio. Yo no quiero que ustedes aprendan higiene y seguridad de lucha contra incendio, pero sí que conozcan los riesgos potenciales de que se produzca un incendio. Entonces, como les decía, los materiales, todos los que nos rodean, tienen un punto que se llama autoinflamación. ¿Qué quiere decir eso? Que según el calor que rodea ese material o la temperatura que alcanza ese material, se puede encender en forma inmediata solo. No necesita que yo le acerque una llama. ¿De acuerdo? La prueba que ustedes pueden hacer tranquilamente es poner una lupa, un papel y orientar los rayos solares al centro del papel. Cuando la intensidad del calor que alcanza el centro del papel es tal, se enciende en forma automática, se hace la llama sin que ninguna llama lo tome contacto. Eso lo hacía yo cuando iba al colegio primario. Supongo que ustedes ya no lo hacen eso. Bien, pero era una prueba clara de cómo era la transmisión de las radiaciones. Bueno, como les decía, entonces, esos materiales entran en autocombustión, por eso se incendian, cuando se incendian algún departamento, una casa, dice, ¿cuál fue el problema? Un problema eléctrico. ¿Qué fue lo que pasó? Claramente, hubo un consumo excesivo en la red eléctrica, una mala instalación, ¿bien? Y los cables se calentaron al punto tal que entraron solos en autocombustión, se encendieron, cables viejos, y tomaron fuego, y el fuego cuando no se controla, o sea, se propaga, se convierte en incendio. Y ahí, bueno, los determinantes que pueden causar la pérdida de bienes son muy importantes, pero lo más importante es lo de las personas. Así que es importante que ustedes lo tengan en cuenta en el futuro, y por eso lo vamos a ver un poquito más con detenimiento en la próxima clase. Bueno, y acá vemos con respecto a esto que les decía recién, que es importante que ustedes también lo revisen en su casa, lo contemplen, si está en estas condiciones, para la protección de ustedes y de su propia familia, ¿no? Hacer la conexión a tierra de los equipos, eso lo tiene que ver justamente un especialista, ¿no? Un técnico, un electricista. Usar transformadores y disyuntores seguros. Esos disyuntores son lo que se ponen en los tableros que recién hablábamos, se llama protección diferencial o disyuntores, que teniendo instalado eso correctamente, se reduce muchísimo la ocurrencia de una posibilidad
de una descarga eléctrica sobre la persona, no así de la que se produjo un incendio, porque para eso tiene que haber llaves termomagnéticas que son las que producen la instalación. Pero lo importante es que ustedes tienen que saber que la instalación tiene que estar correcta y revisada por alguien que sea especialista, un electricista matriculado u homologado. Bien, lo mismo que puesta a tierra en todos los equipos, es una cuestión muy técnica, pero que en definitiva es necesaria. O sea, estas tres cosas tienen que estar concordantes y unidas para que la instalación sea segura. No tocar elementos eléctricos con las manos húmedas, eso es de manual, ¿no? Es simple, ¿sí? Eso lo sabemos todos, como no ir a abrir la heladera con los pies descalzos, eso, porque el contacto con la tierra, quiere decir, la tierra es el piso, ¿eh? Es directo, si hay una descarga eléctrica y pasa por mi cuerpo, y yo hago contacto con la tierra, toda esa electricidad pasa por mi cuerpo. Ahora, si estoy aislado de la tierra, la electricidad no me va a dañar en tanto y en cuanto me siga manteniendo aislado, pero es un tema técnico. Lo que seguro les digo es que descalzo nunca ningún elemento eléctrico, ni las manos húmedas, ni conectar algo cerca de donde hay una fuente de agua. Nunca, nunca. Fuente de agua quiero decir una canilla o piso mojado, nunca, jamás. Porque el agua es conductora de la electricidad y un conductor espectacular, o sea, te agarra inmediatamente el contacto. Si están dice que, y en lo posible no hay que tocarlos, si están enchufados se encuentra bajo tensión eléctrica, o sea, jamás tocar ningún tipo de elemento de esa naturaleza, o tratar de desconectar o conectar, jamás. Inclusive, me refiero, por ejemplo, al cargador de un celular, siempre que hay presencia de corriente eléctrica, el riesgo es potencialmente enorme. Nunca, siempre hay que estar con los pies con un calzado y además la zona tiene que ser segura, seca, sin humedad. Bueno, verificar el correcto funcionamiento de un equipo antes de utilizarlo, ¿no? O sea, eso está más que nada centrado en si hay algún tipo de descarga, si hay algún tipo de chispazo, pero bueno, no sería el caso para decir que en casa vamos a hacer eso, ¿no? Porque normalmente uno usa equipos que funcionan bien, pero siempre hay alguno que dice, y este hace un contacto raro, ¿no? A ver, mira, ¿qué enganchó? Ahora arrancó, se paró porque se mueve la fichita. Bueno, esa fichita cuando se mueve, que enciende o apaga el aparato, adentro se produce una chispa, siempre, entre que se apaga y se prende. Esa chispa, como les decía antes, es una fuente de calor. Si esa chispa alcanza algún material combustible, se puede encender, se puede prender fuego. Asegurarse que el uso que le va a dar el equipo es el correcto, sí, normalmente. O sea, eso, para que no hagamos tonterías, ¿no? Que cada elemento que nosotros tenemos en nuestra casa o en el ámbito laboral, para el caso lo mismo, siempre tiene un uso específico. No es que se puede usar para 50 cosas. Bueno, usarlo justamente para lo que fue pensado. Evitar la sobrecarga en líneas eléctricas, bueno, ya lo vimos recién, eso de las zapatillas, los triples, uso múltiple. Evitar el uso de enchufes y conexiones caseras, eso, vieron que ustedes capaz viajan en el tren colectivo en algún lugar comercial, hay alguien que por ahí en la vereda está vendiendo adaptadores para conectar un viejo enchufe al nuevo sistema para que te funcione el equipo. Bueno, cuando nosotros compramos que tenemos un equipo que nuestro enchufe tiene 2 patitas y vamos a comprar un adaptador para el que viene para 3 y metemos nuestro enchufe ahí de 2 y ya ahí podemos hacer lo que funcione porque el toma corriente entra en el nuevo sistema, eso lo que estamos haciendo es anular la parte de tierra, porque ahí no está conectada a la tierra y justamente el riesgo es enorme. Y muchas veces pasa con equipos que son de mucho consumo eléctrico y que justamente si no está la puesta a tierra son muy peligrosos. Bien. Y bueno, después como último, controlar la integridad de las fichas y cables antes de conectarlos. O sea, si hay un cable pelado, un toma corriente en mal estado, o un enchufe en mal estado, justamente no conectar el equipo. Bueno, por hoy me parece que vamos a quedar ahí porque ya nos estamos quedando casi sin tiempito y estamos en el horario del cierre y creo que ustedes después continúan con la otra materia. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Por mi No, parte, profe. no, profe. Buenísimo. Bueno, fantástico. Vamos entonces a dejar ahí para la semana que viene. Vamos a continuar.